Continuamos con más información en esta mañana de la radio y con visitas en nuestros estudios. Habíamos hablado hoy temprano cuando comenzábamos nuestra edición de que el anuncio del decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación en el día de ayer por la ley de extinción de dominio había generado opiniones a favor y en contra, como viene ocurriendo con prácticamente todo, cada uno con sus argumentos. Y en este caso vamos a hablar con uno de los referentes del Frente Renovador en Pehuajó. Está con nosotros Mateo Rossi. Mateo, buen día. Muchísimas gracias por acercarte a la radio. Buen día, Andrea, y gracias a ustedes por la invitación. Mateo, bueno, inmediatamente de realizado este anuncio oficialmente a través de las redes sociales, hablabas de que si no hay pan, que haya circo. Digo, compartías en las redes sociales un poco tu visión de lo que tiene que ver con este anuncio. Contanos qué es lo que te deja, cómo evaluás. Lo primero que quisiera manifestar para evitar cualquier tipo de especulación política es que desde el punto de vista personal y como dirigente del Frente Renovador, repudio total y categóricamente la corrupción, el crimen organizado, la trata de personas, el narcotráfico, y estoy igual de convencido de que eventualmente el dinero y los bienes mal habidos deben ser recuperados por el Estado y eventualmente destinarse para realizar obras de beneficencia pública. Ahora bien, ese dinero y esos bienes, desde el punto de vista institucional, y esto te lo digo como hombre de derecho y en mi condición de abogado, tienen que ser recuperados conforme a derecho, valga la redundancia. Y el instrumento del DNU, es decir, del decreto de necesidad y urgencia, no es el adecuado, porque esta es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, que solo puede ser utilizada en situaciones excepcionales y cuando se encuentra imposibilitada la posibilidad de seguir el trámite convencional, normal y habitual del procedimiento de la sanción de las leyes, que se hace a través del Poder Legislativo, es decir, del Congreso de la Nación en sus respectivas cámaras, quedando expresamente vedada a su vez a este tipo de instrumentos, a los decretos de necesidad y urgencia, la posibilidad de legislar sobre, por ejemplo, la materia penal, entre otras, como puede ser la materia tributaria, las cuestiones inherentes a los partidos políticos, etc. Este mecanismo está expresamente previsto en el artículo 99, inciso 3 de nuestra Constitución Nacional. A su vez, Andrea, una vez promulgado un decreto de necesidad y urgencia, debe ser transmitido en un plazo de 10 días a lo que se denomina la Comisión Bicameral Permanente. Esto también representa y forma parte del Parlamento, quien deberá analizarlo y luego determinar si el mismo continúa vigente o no. Esto desde el punto de vista jurídico y técnico. Entonces, nosotros consideramos que este decreto es a todas luces inconstitucional y violatorio del sistema jurídico argentino que prevé jerarquía de leyes, que prevé un orden institucional. De ahí mi título del posteo en las redes sociales de ayer, que además fue en tiempo real y contemporáneo al anuncio del presidente. Es decir, yo no tuve la posibilidad de evaluarlo ni de premeditarlo. Posibilidad que sí tuvo el presidente a la hora de plantear lo que claramente es una acción política, que tiene por objeto desviar el eje de las verdaderas discusiones que nos debemos dar los argentinos. Esto en definitiva se trata para mí, lisa y llanamente, de una burla más de Cambiemos. Tal como lo fue los brotes verdes, el segundo semestre, este es el único camino. Son los típicos conceptos mesiánicos y de autoayuda a los que habitualmente nos tiene acostumbrado el presidente. Dicho esto, y reiterando que repudio cualquier hecho de corrupción, porque no va a ser cosa que algún pillo piense que si uno como dirigente político se opone a esto es porque es cómplice o avala la corrupción. No. El que analiza mi discurso o mi contenido de esa manera es porque está especulando. Lo que sí, como hombre de derecho y viviendo en el marco de una república en donde debemos respetar la división de poderes, entiendo que esta herramienta que eligió el presidente es inadecuada.
tiene que ver, como para entender tu concepto, tiene que ver con la forma y no con el fondo. El objetivo de la ley es difícil que una persona se pueda oponer, digamos. ¿Quién va a querer oponerse a que los bienes que fueron sacados del Estado por corrupción o por narcotráfico vuelvan al Estado? Pero en tu caso lo que observas es la forma en que se está intentando hacer, por lo menos. Insisto con el título: si no hay pan, que haya circo. La corrupción no se combate por decreto, se combate con una justicia independiente, eficaz, que dé respuesta inmediata a los requerimientos de la sociedad y los justiciables, y con un poder ejecutivo que realmente no sea contradictorio, porque si vamos a hablar de corrupción, me parece que el presidente y muchos de sus ministros no están exentos. Macri hace 3 años y casi 2 meses que gobierna. Digo, ¿no hubo necesidad y urgencia durante todo ese tiempo? Y justo en un año electoral, en donde claramente el gobierno va a intentar, desde una estrategia política, evitar discutir sobre el eje central de la economía, porque en nada los favorece, trata de instalar en la agenda pública de los argentinos un montón de temas. Es más, Andrea, el proyecto de la extinción de dominio fue presentado por Sergio Massa en el año 2016. Ha tomado Sergio y un grupo de diputados nacionales, entre ellos la compañera Graciela Camaño, la ley modelo de Naciones Unidas y la experiencia de Colombia. No tuvo el tratamiento, ni la celeridad, ni siquiera hubo la voluntad política de poder, como corresponde, sancionar esta ley, que para nosotros, los hombres del Frente Renovador, es una herramienta indispensable para luchar contra la corrupción y el narcotráfico. Y estamos absolutamente dispuestos a dar el debate, pero en el ámbito constitucional correspondiente. Y esto claramente del Congreso de la Nación. ¿Qué crees que va a pasar? Y acá es más opinión y más, si se quiere, un poco de futurología. ¿Qué crees que va a ocurrir con este DNU? ¿Qué crees que va a ocurrir en el resto de los partidos políticos que tienen que plantarse frente a esta situación? Personalmente, de hecho, hoy se empezó a avisoré en algunos medios de comunicación que el gobierno ya estaría dispuesto a darle el trámite parlamentario en una sesión extraordinaria a desarrollarse durante el mes de febrero. Ergo, ¿qué presumo que puede llegar a pasar? Volvemos a poner la marcha atrás, como lo hacemos habitualmente, es decir, ensayo, error, ensayo, error. Vendemos humo, tratamos, nos sirve, son grandes instaladores de temas. Puedo nombrar un sinnúmero de situaciones que no vienen al caso. A mí me parece concretamente que lo que está haciendo el presidente es una jugada política, te diría hasta para dejar expuestos a algunos legisladores, integrantes de la comisión bicameral, para el momento en que decían, por ejemplo, oponerse a la validez del decreto. Entonces lo que va a utilizar el gobierno es, se oponen porque están en contra de la corrupción y el narcotráfico. Es un juego de palabras. Los que realmente pudimos tener acceso a una formación académica, pudimos recibirnos, obtener el título de abogados, a mí me llama poderosamente la atención muchos o algunos colegas, sobre todo a nivel local, con mucha experiencia en el ejercicio de la profesión, que han respaldado y reivindicado lo que es una aberración jurídica, lo que es un despropósito a todas luces desde el punto de vista constitucional. Digo, qué triste es, ¿no?, que el hecho de pertenecer de manera fanática, en algunos casos solo por estar en contra de, a un espacio político, te termine llevando a exponerse de esa manera tan ridícula frente a tus clientes, por ejemplo, o frente a la sociedad en su conjunto. Uno muchas veces la subestima, pero la sociedad es muy sabia en este sentido. Digo, que un abogado, no hablo de nadie en especial, diga o replique en las redes sociales la viabilidad de esta decisión política, siendo la misma claramente contraria a derecho, a mí verdaderamente me entristece. Vamos llegando hacia lo que tiene que ver con el plano local.
Y la idea es justamente hacer un balance y una evaluación de lo que es la política local. Te pedimos un ratito nada más para ir a las noticias y vamos a continuar con esta nota para hacer tal vez un trazado en un año muy particular, mucho más particular que cualquier otro año electoral. Lo venimos analizando ya desde hace tiempo, pero te invitamos a quedarte un ratito más y hablamos de política local. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Mateo Rossi, con nosotros, referente del Frente Renovador, hasta acá su opinión, su visión desde lo institucional, pero también desde lo jurídico, de lo que tiene que ver con el decreto de necesidad de urgencia anunciado ayer por el presidente de la Nación.